Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a dejar la clase de fracciones parciales y luego les voy a subir otro video con ejercicios aplicados a este tema. En primer lugar, cuando hablamos de fracciones parciales, estamos refiriéndonos a, como dice su nombre, fracciones algebraicas, en donde, dependiendo del grado de nuestra expresión, vamos a poder descomponerla por medio de las fracciones parciales. Entonces, vamos a definir que una fracción parcial es toda expresión de la forma r de x, que va a ser nuestra fracción, pero que está compuesta por distintos polinomios. En el numerador lo vamos a asociar a p de x y en el denominador lo vamos a asociar a q de x. Desde aquí podemos identificar el grado de nuestra fracción, el cual va a estar definido por el grado del numerador menos el grado del denominador. Y luego las vamos a poder categorizar. Por ejemplo, si nos fijamos en el primero, lo que estamos identificando es que en el numerador podemos escribir como que el x está elevado a cero. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque como todo número elevado a cero es 1, podemos asumir entonces que ocurre eso. Por lo tanto, aquí, el grado del numerador, que vamos a decir el grado, que recuerden que se identifica con la letra ρ, de p de x sería igual a cero. El grado del denominador, que sería el grado de q de x, que es el exponente más alto de la expresión, o sea, en este caso sería el 2. Ahí tenemos entonces los grados por separado. Luego, el grado de nuestra fracción, tendríamos que efectuar la resta entre estos, es decir, 0 menos 2 y nos quedaría que es menos 2. En el segundo ejemplo, si nos fijamos, el grado del numerador, o sea, el grado de p de x, sería igual a 3, y el grado del denominador, o sea, el grado de q de x, sería igual a 2. Por lo tanto, el grado de nuestra expresión nos va a quedar 3 menos 2, es decir, 1. El grado de la fracción es 1. Y en el último caso, tenemos que el grado del numerador, el x está elevado a 1, por lo tanto ese es el grado. En el caso del denominador, el grado de p de x, perdón, de q de x, ahí sí, sería también 1, por lo tanto el grado de la fracción en general nos va a quedar 1 menos 1, es decir, 0. Y desde aquí lo que podemos hacer es establecer la clasificación de ellas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que nosotros sabemos que trabajamos con conjuntos numéricos cuando una fracción es propia o impropia. Lo mismo vamos a hacer en el caso de las fracciones algebraicas. Vamos a decir que una fracción es propia si el grado es menor que cero. En caso contrario va a ser impropia. Ojo aquí que tiene que ser menor estricto. Por lo tanto, solo en este caso sería una fracción propia. Solo esta fracción. ¿Por qué? Aquí tenemos que es mayor que cero y aquí tenemos que es igual a cero. ¿Para qué nos sirve esto? Porque solo en el caso de las fracciones propias, es decir, como en ese ejemplo, podemos aplicar la descomposición de fracciones parciales. En caso contrario, como en estos dos ejemplos, antes de ponernos a descomponer en fracciones, tendríamos que efectuar la división de polinomios y después aplicar la descomposición. Entonces, ahora nos vamos a enfocar, para efectos de este curso, en tres formas de las fracciones parciales. Y el primer caso, que es el que les muestro acá, es el de factores lineales no repetidos. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Si se fijan acá estamos trabajando con una fracción, el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 3, por lo tanto el grado de nuestra fracción sería menos 1, lo cual corresponde a una fracción propia, por lo tanto podemos aplicar la descomposición en fracciones parciales. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? En primer lugar, vamos a tener que factorizar al máximo el denominador. Solo el denominador, el numerador no nos interesa.
Por lo tanto, aquí lo primero que podemos hacer es factorizar por x. Y eso nos quedaría x cuadrado más 3x más 2. Ese sería nuestro factor común. Luego, lo que podemos hacer es buscar dos números que multiplicados nos den 2, pero que sumados nos den 3. Y eso lo escribimos como manteniendo el x y sería x más 2 por x más 1. La multiplicación nos da 2, la suma nos da 3. Si nos fijamos acá, tenemos tres factores en esta factorización. Recuerden que los factores son la multiplicación que nosotros vamos a encontrar en esta parte. Entonces aquí tenemos el x más 2 y el x más 1. Como tenemos tres factores, lo vamos a poder descomponer toda esta fracción en tres fracciones, porque tenemos tres factores, y cada una de ellas, su denominador va a ser uno de estos factores. ¿Qué estoy diciendo con esto? Lo voy a ejemplificar ahora. Una vez que ya tengamos la factorización lista, reescribimos la expresión. Es decir, este 2x cuadrado más 9x más 6, que es el numerador, está dividido y lo voy a dejar en el denominador factorizado por x más 2 y por x más 1. ¿Qué vamos a decir entonces? Tal como les había dicho, vamos a encontrar distintas fracciones dependiendo de la cantidad de factores que tengamos en la factorización. Uno de los factores era x, entonces ese sería un denominador. Otro denominador va a ser el x más 2 y otro denominador sería el x más 1. Y lo que queremos identificar van a ser los numeradores de cada una de estas expresiones. Es decir, vamos a agregar constantes numéricas A, B y C. Y lo que queremos hacer es identificar estos valores. Por eso es que este primer caso se denomina como factores lineales no repetidos. Si nos fijamos, cada uno de ellos es de grado 1, el x elevado a 1, y no se están repitiendo entre sí, son todos distintos. Entonces ahí podemos identificar que es el primer caso. Una vez que reescribimos esta expresión, lo que vamos a hacer es utilizar el mínimo común múltiplo, que va a corresponder a todos los factores o todos los denominadores, es decir, x, x más 2 y x más 1. Una vez que tenemos eso, vamos viendo cada uno de los denominadores, por cuánto se tuvo que amplificar para llegar al mínimo común múltiplo. En el caso de la primera fracción, por 1, entonces la vamos a dejar tal cual, más 9x más 6. Vamos a la primera. Si nos fijamos, el denominador de acá es x, por lo tanto se tiene que amplificar por los otros dos paréntesis. X más 2 y x más 1. Luego, el b, que su denominador es x más 2, se tiene que amplificar por los otros dos factores, por x y por x más 1. Y el término c, cuyo denominador es x más 1, se tiene que multiplicar por los otros dos factores, por x y x más 2. Entonces, lo que vamos a hacer es ir resolviendo por medio de las restricciones de cada fracción. Esa es una forma de trabajar. ¿A qué me refiero? Si nos fijamos en esta fracción, donde estamos buscando el valor de A, podemos identificar que su restricción es que el x sea distinto de 0, porque si es 0 se nos va a indefinir. Utilizamos esa restricción. Si x es igual a 0. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo vamos a reemplazar en todas las x de esa parte. Esto nos quedaría 2 por 0 al cuadrado más 9 por 0 más 6. Igual, el a que se multiplicaría por 0 más 2
y por 0 más 1, el b que se va a multiplicar por 0 y por 0 más 1, y el c que se va a multiplicar por 0 y por 0 más 2. Si nos fijamos acá, estamos utilizando esta restricción de esa fracción. Por lo tanto, inmediatamente nos va a entregar el valor de su numerador. ¿Qué va a ocurrir con lo demás? Si nos fijamos acá, el b se está multiplicando por 0, por lo tanto se nos va a anular. Y lo mismo va a ocurrir con el c. Como se está multiplicando por 0 y por 2, igual se nos va a anular. Entonces, al tiro el resultado de cada una de las restricciones nos va a dar el de su numerador. Si vamos resolviendo, 2 por 0 al cuadrado sería 0, más 0, más 6, y eso va a ser igual al valor de a, que se va a multiplicar por 2 y por 1. Es decir, 6 es igual a 2a. Como el 2 está multiplicando, hacia el otro lado pasa dividiendo y nos quedaría que 3 es igual al valor de a. Ahí tenemos entonces el primer valor de la constante numérica. Vamos con la otra restricción de la segunda fracción. Como es x más 2, se nos haría 0 si el denominador o la x toma el valor de menos 2. X es igual a menos 2. Esa sería su restricción. Y lo mismo, lo reemplazamos en esa expresión. Nos va a quedar que esto es 2 por menos 2 al cuadrado, más 9 por menos 2 y más 6. Y eso va a ser igual. El a que nos quedaría menos 2 más 2, menos 2 más 1. El b que nos quedaría menos 2 por menos 2 más 1. Y el c que sería menos 2 y menos 2 más 2. Si nos fijamos entonces en este caso, aquí se nos haría 0, entonces a por 0 nos va a quedar 0, eso significa que se nos va a anular todo lo que tenga que ver con a. Y lo mismo va a ocurrir con el c. Si nos fijamos en ese paréntesis, ahí se nos haría 0, por lo tanto se va a anular. Se anuló el a y el c, o sea que esto nos va a entregar el resultado de b, que es exactamente donde estábamos trabajando con la restricción. Entonces ahí vamos resolviendo. Menos 2 elevado a 2 es 4, y 4 por 2 nos quedaría 8 positivo. 9 por menos 2 sería menos 18 y más 6. Y eso va a ser igual a b, que se va a multiplicar por menos 2 y por menos 1. 8 menos 18 sería menos 10 y menos 10 más 6 sería menos 4. Igual, y ahí nos quedaría 2b. El 2 pasa dividiendo hacia el otro lado, entonces nos quedaría menos 2 igual a b. Y por último, vamos a utilizar la última restricción. ¿Cuál es la última restricción? En este caso sería si el x toma el valor de menos 1, porque ahí se nos haría 0 el denominador. Entonces volvemos a reemplazar, sería 2 por menos 1 al cuadrado, más 9 por menos 1 y más 6. Igual, el a se va a multiplicar por menos 1 más 2 y menos 1 más 1. Que si se fijan, ahí al tiro se nos va a hacer 0 el segundo paréntesis, entonces lo podemos anular al tiro. Todo eso va a ser 0. En el caso de b, se multiplicaría por menos 1 y menos 1 más 1. Entonces ahí nos quedaría 0 y como estamos multiplicando por ese 0, se nos anula. Y nos quedaría inmediatamente el valor de c, menos 1 y menos 1 más 2. Esto nos quedaría, menos 1 al cuadrado sería 1, por 2 sería 2, menos 9 y más 6. Y eso va a ser igual a c por menos 1 y por 1. Entonces aquí nos quedaría menos 1 igual, aquí sería menos 1c o menos c,
Entonces, si multiplicamos por menos 1, nos va a quedar que 1 es igual a c. Ahí identificamos las constantes numéricas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a poder identificar cuál es la descomposición. Y para eso reescribimos nuestra fracción identificando esas constantes numéricas. Lo voy a anotar acá. Por lo tanto, nuestra fracción que era r de x va a ser igual al valor de a, que es 3, y eso estaba dividido por x, el valor de b, que es menos 2, entonces sería menos 2 dividido por x más 2, y el valor de c, que es 1, dividido por su denominador, que es x más 1. Si nosotros resolvemos estas sumas y restas, tenemos que volver a llegar a la expresión original. De esta forma vamos a trabajar los factores lineales que no están repetidos. Ahí tenemos entonces este primer caso. Veamos un segundo caso, que aquí seguimos trabajando con factores lineales, es decir, las expresiones están elevadas a 1, pero están repetidos. Si se fijan acá, tenemos que el x más 1 está elevado a 4, o sea, se está repitiendo 4 veces. ¿Cómo lo vamos a trabajar en este caso? El 3x cuadrado se mantiene tal cual, menos 8x más 5, y va a quedar dividido por x más 1 a la cuarta. Como está elevado a 4, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con 4 fracciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vamos a trabajar con una fracción cuyo denominador va a ser x más 1, otro va a ser x más 1 pero al cuadrado, otro va a ser x más 1 al cubo y otro va a ser el x más 1 a la cuarta. Es decir, lo que se esté repitiendo se va a ir trabajando por separado hasta llegar al exponente con el cual estamos trabajando. Y eso entonces vamos a buscar sus numeradores que quedan escritos de un solo término, o sea, A, vamos a buscar el B, el C y el D. Y aplicamos lo mismo, utilizamos el mínimo común múltiplo, que en este caso sería el x más 1 a la cuarta. La primera parte nos va a quedar tal cual, o sea, 3x cuadrado menos 8x más 5, y eso va a ser igual. Como el a está dividido por x más 1 elevado a 1, ¿cuánto nos faltaría para llegar al mínimo común múltiplo? Sería el x más 1 elevado a 3. En el caso del b, como su denominador está elevado a 2, para llegar a 4 también nos faltan 2, o sea, x más 1 y eso elevado a 2. En el caso del c, como está elevado a 3, nos falta 1 para llegar a x a la cuarta, entonces se va a multiplicar por x más 1 elevado a 1, que es lo mismo que decir x más 1. Y el d, como su denominador es el mismo que el mínimo común múltiplo, es como si se multiplicara por 1. Así. ¿Y qué vamos a hacer acá? Lo vamos a resolver de otra forma que el primer caso, en donde vamos a tener que resolver el cubo de binomio, cuadrado de binomio o ir multiplicando término a término. Entonces aquí nos va a quedar 3x cuadrado menos 8x y eso más 5 igual. Mantenemos el a y resolvemos el cubo de binomio, que se nos dice que es el primer término elevado a 3 más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, pero como es por 1 nos quedaría igual, más 3 veces el primer término por el segundo al cuadrado, que 1 al cuadrado es 1, más el segundo término elevado a 3. O sea, 1 al cubo es 1. En el caso del b, se está multiplicando por un cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado.
El c se va a multiplicar directamente por x más 1 y nos va a quedar más d. Ahora resolvemos la multiplicación, es decir, vamos a multiplicar por a, por b y por c. Esto va a ser igual a x al cubo más 3ax cuadrado más 3ax y más a, o más una a. Después, el b nos quedaría bx cuadrado más 2bx más b. Y el c nos quedaría cx más c y más d. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a factorizar o vamos a ir agrupando, pero según el grado de la incógnita, que la incógnita es x. Entonces aquí la primera parte la dejamos tal cual, menos 8x más 5. Y eso nos va a quedar. Agrupamos todo lo que tenga x al cubo, que en este caso sería solo ese término. Su constante numérica sería el a. Luego agrupamos todo lo que tenga x cuadrado. Si nos fijamos en x cuadrado tenemos eso y tenemos acá. Entonces nos quedaría el 3a más b. Luego agrupamos todo lo que tenga x. En el caso de x sería 3a, sería 2b y sería c. Es decir, 3a más 2b más c. Luego agrupamos lo que sea de 1, lo que se está multiplicando por 1. ¿A qué me refiero? Al a, al b, al c y al d. Entonces sería a más b más c y más d. Así. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a generar un sistema de ecuaciones en donde vamos a tener una ecuación, lo voy a ir anotando acá, ecuación para x al cubo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Tomamos aquel factor que tenga x al cubo a ese lado y lo igualamos con la constante numérica del x al cubo del otro lado. Pero a este lado no tenemos x al cubo, entonces se va a igualar a 0. El x al cubo, su constante era a, entonces nos va a quedar a igual a 0. Después vamos a considerar una ecuación para el x cuadrado. Eso quiere decir aquello que tenga x cuadrado, ese factor, y se va a igualar a la constante numérica, o sea, a 3. Eso nos quedaría 3a más b igual a 3. Luego, una ecuación para x o x elevado a 1. Entonces eso sería el 3a más 2b más c, y eso nos va a quedar igual a la constante numérica de x, que sería menos 8. Y también una ecuación para x elevado a 0 o para 1, que eso nos quedaría a más b más c y más d igual a 5, que es lo que no tiene incógnita. Y si se fijan, entonces aquí generamos un sistema de ecuaciones. Esta sería la primera ecuación, la segunda, la tercera y la cuarta. Ahí tenemos que ir resolviendo. Lo voy a hacer en la hoja de abajo para que quede más ordenado. Entonces, ya tenemos el valor de a. Sabemos que a es 0. Entonces vamos a reemplazar el valor de a en la segunda ecuación. Esto nos quedaría, en vez de 3 por a, sería 3 por 0 más b igual a 3.
3 por 0 es 0, o sea que nos va a quedar que b es igual a 3. Ahí ya tenemos el valor de b. Luego vamos a reemplazar a y b en la tercera ecuación. Entonces voy a anotar aquí reemplazar a y b en la tercera ecuación. Eso nos quedaría 3a, o sea 3 por 0, más 2b, 2 por 3, más c igual a menos 8. O sea, 0 más 6 más c igual a menos 8. C sería igual, el 6 pasaría hacia el otro lado negativo, menos 8 menos 6, o sea que C sería igual a menos 14. Ahí tenemos el valor de C. Y nos quedaría entonces identificar el valor de D, que para eso reemplazamos A, B y C en la tercera ecuación. Entonces vamos a reemplazar A, B y C en la cuarta ecuación. Ahí. Entonces, A es 0. El B lo habíamos sacado y era 3. El C era menos 14. Y eso más D es igual a 5. Voy a bajar acá. Entonces sería que D sería igual a 5. Entre estos dos nos quedaría 11 negativo, entonces hacia el otro lado quedaría positivo. Y eso nos daría que D es igual a 16. Ahí ya tenemos todos nuestros factores o nuestras constantes numéricas que estábamos buscando. Por lo tanto, podemos identificar cuál es la descomposición por medio de fracciones parciales, reemplazando las constantes numéricas en esa parte. Entonces, nos quedaría, por lo tanto, vamos a decir que R de X era igual al valor de A dividido por X más 1. Luego, el valor de b, que b es 3, dividido por x más 1 al cuadrado. Luego, el c, que es menos 14, y eso dividido por x más 1 al cubo. Y por último, el d, dividido por x más 1 a la cuarta. Ahora, el r de x, como aquí tenemos que un numerador es 0, podemos expresarlo directamente desde la segunda parte. ¿Por qué? Todo esto nos quedaría 0. Entonces podríamos decir que es eh, ahí sí, 3 dividido por x más 1 al cuadrado menos 14 dividido por x más 1 al cubo y más 16 dividido por x más 1 a la cuarta. Ahí tenemos entonces la descomposición de fracciones parciales cuando tenemos factores lineales repetidos. Y el último caso que nosotros vamos a trabajar para efectos de este curso son cuando tenemos factores cuadráticos no repetidos. Es decir, cuando nos va a quedar dentro de la expresión un x elevado a 2, que es en este ejemplo. Si nos fijamos igual, la idea es factorizar siempre al máximo el denominador. Entonces aquí tenemos término en común que sería la x, y eso nos quedaría como x cuadrado más 1. Si nos fijamos acá, no podemos seguir factorizando. Si esto fuese un menos, ahí nos hubiese quedado como una suma por su diferencia, por ende hubiesen sido factores lineales no repetidos como el caso 1. Pero en este caso, esta parte no la podemos seguir factorizando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar entonces una descomposición de dos fracciones parciales. Entonces, reescribimos la expresión. X más 1 está dividido por x factor de x cuadrado más 1. Y eso lo vamos a descomponer en dos fracciones. Por un lado, una con el denominador sería la x, y por otro lado, una con el denominador sería x cuadrado más 1. Como aquí es de grado 1, vamos a identificar una constante numérica, el a,
Pero como aquí es de grado 2, siempre lo que vamos a buscar es generar una diferencia de grados de una unidad. Por lo tanto, aquí vamos a dejarlo como Bx más C. O sea, solo para esta fracción ya tenemos dos constantes numéricas que estamos buscando, la B y la C. Vuelvo a reiterar que esto es porque tenemos un grado 2. Entonces ahí vamos a tener que agregar una X y una constante numérica dentro de la misma fracción. Y el procedimiento hacemos exactamente lo mismo. O sea, buscamos el mínimo común múltiplo, que nos quedaría en x factor de x cuadrado más 1. Y la primera parte sabemos que nos va a quedar igual. En caso del a, como su denominador es x, se va a tener que amplificar por x cuadrado más 1. X cuadrado más 1. Y por otro lado, el numerador de la segunda fracción, bx más c, como su numerador es x cuadrado más 1, se va a tener que amplificar por la x. O sea, se va a multiplicar solo por x. Resolvemos la multiplicación, tal como lo hicimos en el caso anterior. O sea, nos va a quedar ax cuadrado más a, y eso más bx cuadrado, más cx. Y factorizamos según nuestra incógnita. Esto sería igual. Para el x cuadrado, nos van a quedar las constantes de a más b. Para el caso de la x, nos va a quedar como constante numérica solo la c. Y para x elevado a 0 o para 1 sería el a. Entonces, ahí vamos a generar el sistema de ecuaciones. Nos va a quedar primero una ecuación para x cuadrado. Es decir, el a más b se va a igualar a el x cuadrado del otro lado de la igualdad que no aparece, entonces se asume que es 0. Luego una ecuación para x elevado a 1. Y eso sería c igual a la constante numérica de x, que en este caso sería el 1. Y por último, una ecuación para x elevado a 0, lo cual es 1, que sería el a y también en este caso es igual a 1. Así nos queda el sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Podemos reemplazar al tiro el valor de a en la primera ecuación. Esta es la primera ecuación, la segunda y la tercera. Entonces vamos a reemplazar el valor de a en la primera ecuación. Y eso nos quedaría, en vez de a, que sería 1, más b igual a 0. O sea que b sería igual a menos 1. Y con eso ya tenemos todos los resultados. Por lo tanto, podemos identificar al tiro cuál va a ser nuestra expresión, que recuerden que reemplazamos acá. Entonces, el valor de a es 1, y eso va a quedar dividido por x, y luego tenemos bx, o sea, menos 1 por x, más c, que el c también sería 1. Y eso dividido por x cuadrado más 1. Ahí tenemos los tres casos para trabajar en este curso de la descomposición por fracciones parciales. Solo con esto nos vamos a enfocar, entonces en el próximo video les voy a hacer solo ejercicios. Ahí nos estamos viendo.